A nuestro invitado que ha llegado acá al estudio también, Fabián García, arquitecto y director general de TIMSA Chile, empresa de asesoría inmobiliaria, tasaciones, todo lo que tiene que ver con el tema inmobiliario, de construcción, de viviendas. Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Hola, Bien, bienvenido. bien, hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Primera vez acá en el estudio, ¿no? Primera Le vez hemos en el sacado estudio. muchas Sí, nosotros lo entrevistas hemos para las notas, entrevistado para todo, notas, pero primera pero vez en el primera vez estudio. en el estudio de Prey Manzana. Sí. Sí, así que Oye, bueno, le hemos querido dedicar este programa entero a esto Sí. porque justamente nosotros lo dijimos desde el primer día de este programa y de todas las propuestas que nosotros tenemos del área económica en Mega, que la crisis de acceso a la vivienda es una de nuestras preocupaciones, una de nuestras banderas. La situación está muy complicada, la gente no tiene acceso a la vivienda, se ha ido un montón de gente al mercado del arriendo, eso ha hecho que los precios de los arriendos se vayan también por las nubes. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Teodosio Cayo. ¿Esta es la solución a esa crisis de la cual estamos hablando? a ver, esta no es la solución definitiva. Ya, Seguramente todo ocio también fue sí, por ese lado. por ahí mismo. Esto es algo que atañe a uno de los factores relacionados con la crisis actual. Porque en definitiva lo que nosotros tenemos hoy día es una crisis de acceso a la vivienda. Pero si nosotros quisiéramos ponerle como un tópico un poco más preciso, en rigor lo que perdió la accesibilidad es el financiamiento del acceso a la vivienda. Sí, por los precios nominales es difícil que alguno de nosotros nos haya alguna vez alcanzado para comprar una vivienda, porque los precios en términos nominales son cosas exorbitantes, 100 millones de pesos, 150, 200, 250, ¿cierto? Nadie tiene el dinero contado para poder hacerlo, o muy poca gente lo tiene en Muy realidad. poca gente, una locura. Entonces todos compramos vía crédito. Más del 90% de las transacciones inmobiliarias en Chile son vía crédito. Ah, mira, Y lo que 90%. y lo que se perdió es el acceso al crédito. Y el acceso al crédito, para contarlo con pera y manzana, tiene tres componentes que fueron las que se echaron a perder en rigor en el último tiempo después de la pandemia, ¿cierto? Por un lado están los ingresos de las personas, que no crecieron al mismo ritmo que venían creciendo en la década anterior, e incluso en algunos años los ingresos de las personas, de acuerdo a la CACEN, fueron menos que en los años anteriores en términos nominales. Por otro lado, la inflación le afectó a algo que es con lo que se transa este mercado, que son las UF. O sea, ninguna persona cotiza en el mercado inmobiliario en pesos, todos cotizan en UF. Y esto hace un cortocircuito con el dato que yo les di recién, porque a ni uno de nosotros, creo, Tenemos nuestro sueldo en UF. no, pues nos pagan en nominal. Entonces, hay una transferencia directa de la inflación al tipo de cambio, entre comillas, con el cual nosotros pagamos la vivienda. Y eso se incrementó mucho. O Entonces, sea, los precios por allá y nuestros sueldos por acá. en rigor, porque en términos reales, si nosotros vemos estadísticas, el valor de la vivienda en términos reales se ha mantenido. Sí, No es que haya crecido mucho. Claro, Lo que pasa es porque que... una vivienda sigue costando los mismos 6.000 UF, Exacto. 6.500 UF, 3.500 UF, 4.000 UF. El El problema tema está es en que el la valor de la UF se fue a las nubes. Exacto. Por decirlo en Porque no lindo. puedo decir nada. Sí. Entonces tenemos una UF que está muy alta. El tercer factor es la tasa de interés. Porque previo a la pandemia, o incluso en plena pandemia, porque la crisis, entre comillas, de las tasas de interés empezó en octubre del año 2021, que fue con los retiros de los fondos de la AFP, ¿cierto? Lo hemos dicho tantas veces. La inversión de largo plazo o los fondos que invertían a largo plazo son más chicos. Ahí hay que entender, para que la gente lo entienda en su casa, es más fácil prestarle 1.000 pesos al amigo cuando tengo 100.000 pesos que cuando tengo 10.000 pesos, ¿cierto? O sea, hay más riesgo cuando mi fondo es más pequeño. Lo mismo pasó con la AFP y con los retiros. Entonces las tasas se fueron hacia arriba. Entonces ya dejamos tres datos o un triángulo bien armado: inflación, ingresos y tasa. Hay dos factores que son inflación. La inflación se soluciona con deflación. Y si hubiese deflación, sería una mala noticia para el mercado. Algo malo está pasando. Lo otro son los ingresos, que necesitan una solución de muy largo plazo. Y lo único que se puede solucionar en el corto plazo es la tasa. Y por eso la ley Ataca la tasa. ataca la tasa, que es lo que se puede atacar hoy día. Porque los otros dos factores requieren de política pública de largo plazo. Pero el problema lo tenemos hoy. ¿Y por qué el problema es tan urgente hoy? Porque como se ha vendido poco y se ha producido menos, gran parte del stock nuevo, y la ley ataca solo las viviendas nuevas, está en entrega inmediata.
Y la entrega inmediata es la que expone al inmobiliario a la quiebra porque tiene costos de mantención. O sea, no está en plena Y la producción. entrega inmediata está más barata que comprar en verde, en blanco. La entrega inmediata ofrece mejores oportunidades que en verde y en blanco hoy día. Hoy, claro, porque se dio vuelta un poquito la... Exacto, porque cuando los proyectos se terminan, en rigor las inmobiliarias pasan a ser los propietarios de esas unidades. Y son propietarios igual que tú, igual que yo, por lo tanto, pagan gastos comunes, Sí. ¿cierto? Pagan mantenciones, porque esas unidades van a ser transferidas a un tercero, por lo tanto a la inmobiliaria le interesa que los muebles sigan funcionando, que la vivienda esté limpia, ¿cierto? Que no se deterioren las pinturas. Empiezan a pagar contribuciones, que ese también es un costo que se activa con la vivienda ya, con el rol definitivo y Sí. todo eso. Entonces, esa vivienda ya genera un costo en el flujo. Entonces, ¿por qué genera mayor oportunidad? Porque en rigor en la venta yo podría decir estoy dispuesto a rebajarme tanto como el costo que podría asumir por tenerla inmovilizada. Sí. Entonces, la posición de la persona que va a comprar es más ventajosa que en años Sí. anteriores. Por lo tanto, nosotros recomendamos a la gente que se acerque a los proyectos con entrega inmediata. Están Oye, buenos. Siguiendo la misma línea de la consulta de Tamara, es que esto lo vi en Carta al Mercurio, Carta de los Diarios, que me gusta siempre porque a veces hay ideas interesantes. Sí. Si uno va a las leyes del mercado, de oferta y demanda, ¿qué pasa si yo no vendo algo? ¿Qué es lo que ocurre habitualmente cuando alguien no vende algo, tiene un stock? ¿Qué es lo que ocurre? Si yo vendo estas cajas de lentes, tengo muchas cajas de lentes y los vendo a 100 pesos, si no las estoy vendiendo, para vender lo que es eso, mejor los vendo a 90, a 80, para que tenga tiraje. Ujú. ¿Por qué en el mercado inmobiliario no ocurre lo mismo? Hay 105.000 viviendas, se caleta de rato ahí. Caleta de rato, stock. Y calculábamos el otro día, claro, 105.000 y acá son 55.000 los subsidios que se van a entregar. Claro, o sea, pero vamos a destapar tapando esto la con mitad. una iniciativa estatal. Exacto. ¿Por qué las constructoras, si están acachadas con el tema, disculpen la jerga popular, ¿por qué no bajan los precios? A ver, hay algo que... Me imagino que hay una explicación técnica. Sí. La explicación técnica tiene que ver porque los precios están muy influenciados por sus costos. El negocio inmobiliario es de alto volumen, pero si uno lo pusiera en la mesa con otros negocios, incluso si uno los comparara con faenas forestales, agrícolas o de otro tipo, el negocio inmobiliario no es un negocio de margen tan amplio, no por lo menos en los Ya. últimos años. Margen es la diferencia de lo que me cuesta hacer algo y lo que yo voy a ganar. Claro, entonces en general las inmobiliarias lo que hacen es que van construyendo flujos. Entonces las inmobiliarias venden un proyecto y con los flujos que se generan de la venta de ese proyecto generalmente inician otra faena y van generando márgenes en plazos muy largos. Si yo detengo ese flujo, que es la columna vertebral del negocio, en rigor detengo muchas cosas hacia adelante. Ahora, como el margen no es tan alto y lo que yo estoy preocupado es de generar y generar más volumen, los precios yo no los puedo bajar más allá de mis costos. Claro. Entonces, el espacio es muy pequeño para moverse, Sí. dices tú. Y por otro De los lado, margen, de la exacto, ganancia exacto. neta. Hay poco margen. Y por otro lado, las inmobiliarias no trabajan con capital propio. Es muy raro que una inmobiliaria trabaje Crédito con de capital los bancos, propio. ¿no? En Plata rigor de los bancos. funcionan con financiamiento. Entonces, dentro de los costos no está tan solo el valor del clavo, del hormigón, del terreno, sino que además están los costos financieros que están incorporados en esto. Entonces, si yo quisiera en rigor vender un proyecto sin ningún margen, por lo menos debería cubrir incluso los márgenes financieros por el préstamo asociado a la construcción del inmueble. Y eso ya va acotando demasiado los precios. Si nosotros habláramos de un mercado inmobiliario sano, las inmobiliarias debieran estar en márgenes del 13% al 18%. Eso es un proyecto sano, muy sano, en un ejercicio regular. Hoy día se han extendido tanto los plazos que los proyectos marginan mucho menos que eso. Y en rigor, si hubiesen rebajas del 25%, estaríamos hablando de que ya están dispuestos a perder plata. O sea, no cubrirían ni siquiera los financiamientos. Entonces, si bien uno esperaría que esto bajara mucho de precio, la verdad es que no hay mucho espacio, porque por otro lado los créditos asociados a las construcciones también están en UF. Claro. Entonces, y la UF sigue subiendo. Entonces, en rigor aquí, el encadenamiento provocado por la inflación fue el más grave. Y ninguno de los actores tiene espacio para bajar esto a la mitad del precio, a un cuarto del precio o algo por el estilo. Está el mercado inmobiliario, yo me atrevería a decir que es uno de los pocos mercados que tiene como bien poca grasa en su línea de producción. Es bien fit.
y funciona como bastante bien, pero dependía del flujo. Si la crisis se provocó en que ese flujo se cortó y la maquinaria se empezó a acumular. Claro, y ahí se empieza a complicar la cosa. Ahí se empieza a complicar la cosa. Entonces ya estamos en un ejercicio que hace que esto se vea un poquitito más urgente. Por eso la ley está tan bien apuntada, porque ataca justo ese punto que es de corto plazo y más inmediatista. Claro. Oye, requisitos para este subsidio para el arriendo también le llamaba el gobierno, o sea, arriendo dividendo. Ujú. Le decía al gobierno, los requisitos, bueno, están establecidos, son para viviendas de hasta 4.000 UF. Exacto. ¿Hay a qué responde que sean las 4.000 UF? Que sea ese límite. ¿Por qué Ah, no 5.000? Sí. Claro. A ver, lo que pasa es que la segmentación de la vivienda tiene una línea que es bien delgadita, pero es bien clara. Nosotros cuando trazamos, por ejemplo, el valor de la vivienda nueva de 4.000 hacia abajo, nos vamos a encontrar que dentro del paquete territorial de la vivienda de menos de 4.000 UF nos vamos a encontrar con comunas como La Cisterna, San Miguel, Independencia, Recoleta, Pedro Aguirre Cerda, en Maipú. algunos casos, Maipú también, en La Florida en algunos casos. Cuando ya nos pasamos de las 4.000 hacia arriba, empiezan a aparecer sectores más altos de Ñuñoa, Santiago. aparecen algunos sectores más del lado oriente de Santiago, aparece el lado más poniente de Providencia. Claro. Entonces hay que entender que esto en rigor quiere solucionar un tema que es de la clase media, que es la más afectada en ese sentido. Ahora, cuando nosotros hablamos de 4.000 UF, si miramos el stock total disponible, más del 60% de la vivienda está debajo de las 4.000 UF. Y nosotros mira. la tenemos datada en cerca de 65.000 unidades en todo Chile. Y la cantidad de subsidios habilitados por debajo de las 4.000 UF, que es el alcance de la ley actual, es de 50.000. O sea, ataca a una fracción mayor del stock disponible. O sea, de verdad ayudaría a destrabar algo muy importante. Y masivo. Y súper masivo. Ahora, ¿Se puede definir más o menos las características? Ya tú decías con la pregunta de Tamara, las comunas donde uno pudiera encontrar proyectos de 4.000 UF, 3.500 UF. ¿Son departamentos de 70 metros cuadrados, de 2 piezas, una pieza? Sí. ¿Qué características podría tener si es que se pudiera definir? sí, a ver, en rigor, si nosotros nos fuésemos como a la media, diríamos que la mayor parte del stock está en 2 dormitorios, 2 baños entre 65 y 75 metros Ya. cuadrados, en diferentes posiciones en la ciudad. Posiblemente mientras más alejado del centro me voy a acercar más a los 75, más cerca del centro me voy a acercar más a los 65 por ahí. Ahora, el variopinto de oportunidades son varias. Dentro del ticket de las 4.000 UF también incluso hay condominios de casas que están en Padre Hurtado, Buin, en Lampa, en algunos sectores de Colina también. Paine, la Tamara, los papás vienen en Paine. por En ejemplo. Paine también podría... Es que en Paine hay poco proyecto inmobiliario nuevo. Muy poquito y es para... no sé, es que muy poquito. Sí, Que sí, es no, más sí. campo. Sí, el Súper mercado... poquito y más para subsidio, claro, clase Sí, media. sí, claro. Sí. Claro, en ese sentido, eso es lo que podríamos como encontrar en Santiago. Ahora, en regiones se te activan... Tamara el azar de la sandía, así que ahí... Ah, ya. De eso experta. Entonces, se va a poder comprar varias de Oh, 4.000 pero UF. 20 sandía, tan cara de una sandía. No, mi mamá Pero- feliz, yo me voy a Paine. Sí, no, pero se van a encontrar varias cosas. En Antofagasta Sí. también hay un Sí, buen no, me mercado. imagino que en Iquique, regiones debe ser mucho También más, hay Es súper más complejo. extendido, ¿no? Sí, yo diría que la única comuna, no en región, o sea, que no esté en Santiago, que podría tener un stock muy chico de esto, podría ser Concón, que es una comuna que tiene un ticket muy alto. El otro día veíamos los precios que en esa tabla que salió de que parece que era de usted, de la plata Sí. que había que Concón está en ganar, el y top Concón 3. era Sí. una de las primeras. Mm. Y eso debe ser por todos estos proyectos polémicos de la orilla de playa que son Sí, carísimos. bueno, sí, son proyectos de muy alto estándar, mucha predominancia paisajística, Exactamente. ¿cierto? O sea, el mar, tienen como Tienen amenities que piscina son... temperada, Sí, no, tienen socavón varias incorporado Tienen también. socavón. Mira, para que se Tiene pueden hacer movimiento Unas cascadas atrás. cascadas cascadas naturales. artificiales, claro. Así que no, o sea, se pueden hacer bastantes cosas con eso, pero en rigor el subsidio es de muy amplio alcance, así, el diseño ya. que nosotros hemos visto es bien bueno. De hecho, si uno hiciera el cálculo, ¿qué significa rebajar un punto entero como esta tasa del crédito hipotecario? Sí.
uno se va a encontrar que los ingresos que se requieren hoy día versus los que se van a requerir con la aplicación de la ley bajan. Y si el 25% del dividendo puede ser tu ingreso, el ingreso familiar que se requiere te mueve 1,5 decil entero. Y 1,5 decil entero son cerca de 65.000 hogares. O sea, estamos hablando de cerca de 90.000 hogares que hoy día están fuera del mercado de las 4.000 UF, que pasarían a estar dentro del mercado de las 4.000 UF. O sea, es mucha la gente que va a poder adquirir un financiamiento hoy día que está fuera. ¿Va a ser clave el rol de los bancos, por ejemplo, al momento de pedir el financiamiento? O sea, es una propuesta que también estuvo la Asociación de Bancos, la BIF. Sí. Pero, ¿cómo ves el rol de las instituciones financieras? Porque yo recuerdo cuando salió el FOGAES, del pie de garantía estatal del 10%, sí. Hubo cuestionamientos también del gobierno de que no se promocionaba tanto como esperaban. Sí, claro. Entonces, ¿cuál va a ser el rol finalmente de los bancos? Porque tienen que ir a licitación también. Exacto. En todo este proceso de la norma hasta que se promulgue la ley, se firme la ley. Entonces, ¿cuál es finalmente el rol que va a tener el banco? Si están de acuerdo o no están de acuerdo. O sea, ¿va a ser difícil, no va a ser difícil para ellos? Sí, a ver, el reglamento todavía no está completo, definido, claro, ¿cierto? O sea, eso lo vamos a ver el día de la aplicación de la ley. Pero es muy probable que el rol del banco sea el mismo que a través del FOGAES. O sea, el banco es el que tiene que administrar la postulación de la persona para poder obtener el beneficio, ¿cierto? Sí. Aquí hay algo que también es bien clave, y es que la ley propone un 1% de reducción a la tasa. Sin embargo, el spread que nosotros tenemos hoy día entre bancos es de casi el 2%. O sea, ¿Qué significa eso? ¿Que podría ser más? ¿Que podría ser más? ¿La caída o al revés? No, hay que tener claro esto. El banco retail más caro hoy día está dando tasa de más del 6% en crédito hipotecario. Y el banco no retail más barato está dando tasa del 4,2 o 4,3 por ahí. Entonces esta es una reducción de un 1%. Por lo tanto, si me voy al banco más caro y reduzco un 1%, igual llego a 5,1. Claro. Que es más de lo que me da de base hoy día el banco más barato. Al final, ¿cuál podría ser el problema de esto? Como esto tiene una componente de mercado, sí. Porque la gente en rigor cuando quiere adquirir un crédito hipotecario, lo que nosotros les recomendamos es que cotice el crédito hipotecario, porque hay créditos hipotecarios más baratos y más caros. Entonces, como cotizan las zapatillas, también podrían cotizar el crédito de la casa donde van a vivir hartos años. Yo cuando tomé mi hipotecario consulté 7 bancos. Eso es muy recomendable. O sea, hoy día... Y lo hice pelear a lo... Es que esa es la gracia. Oye, sí, claro, me dio no, yo... claro. Ahí fue negociando hasta llegar al... Super. Veré, aquí paisano. Sí, nada, está súper bien. Sí. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros le recomendamos a todo el mundo, que el crédito hipotecario también es cotizable. Poca gente lo capta, sí. y hace el ejercicio de esto. Pero en rigor, claro, este es un 1% de reducción. Si yo me voy a un banco que tiene la tasa más cara, voy a obtener igual un crédito, un dividendo más alto. Claro, o sea, no va a sentir el beneficio. Exacto. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Como la banca no tiene una tasa objetivo pareja, o sea, no es que el crédito hipotecario en Chile esté en 4,2, da lo mismo el banco donde yo lo tome, esto genera ciertos embudos operativos. Y los bancos pueden cursar los créditos que pueden cursar. Entonces, toda la gente va a querer la tasa más barata con un descuento vía subsidio, pero no sabemos si existe la capacidad administrativa de curse de aquellos que tienen las tasas más bajas. Entonces, claro, puede existir toda la voluntad de hacerlo, pero prefiero una tasa no subsidiada en el banco más barato que la tasa subsidiada a través del banco más caro. El banco igual podría descansar en este mecanismo que, claro, está esta baja de la tasa de interés del crédito hipotecario y también viene esta garantía estatal. Sí. Del 60% del valor de la vivienda. Exacto. Pero entonces, ¿el banco ahí podría descansar de esa garantía del Estado? Podría descansar. O sea, la idea de las garantías del Estado es que el banco descanse, claro, porque tiene una parte del valor de la propiedad que está libre de riesgo. Exacto. Por lo tanto, está habilitado a bajar esa tasa. A ver, que al final, para que se entienda también con pera y manzana, la tasa representa el riesgo detrás de prestarte la plata. Sí. Entonces, mientras menos riesgoso sea prestarte el dinero, más baja es la tasa que yo te voy a dar. Entonces, si el banco libera de riesgo, o sea, si el Estado en rigor libera de riesgo una parte del valor de la propiedad, la tasa debiera bajar. Ahí es donde se completa el 1%, sí. Porque en rigor el subsidio es por el 60%. Sí, por 6 décimas. O sea, por 6 décimas. 60 puntos base. Claro, 60 puntos base. Y los otros 4 los pone el FOGAES. Claro.
Claro, y con eso se llega al 1. Ahora, este FOGAE es escalado y creo que es como contraintuitivo a lo que nosotros pensaríamos, porque mientras menor sea el plazo del crédito, más amplia va a ser la garantía que te va a dar el Estado. Entonces, sumando y restando, cuando esto empieza a funcionar, lo hemos dicho en el programa, todavía esto no está funcionando, Todavía no. Esta semana salió el Congreso, ahora tiene que pasar por Contraloría, varios tomas se presenten y ser promulgado, colocar el Exacto. reglamento. No vayas a Eso deberá ser más o menos en un mes más, 2 meses más, quizás habrá que verlo. Sí, Lo quieren sí. apurar, qué sé yo. Entonces ahí uno, bueno, la gente que está viendo quizás puede ya ir avanzando algo, cotizar Exacto. tasas, qué sé yo, ver los bancos con crédito hipotecario. Y ahí uno, bueno, oiga, yo quiero ocupar este subsidio, que me están dando una tasa de 4,4, que podría quedar en 3,4, y ahí ver de acuerdo a las chances, las variables que tú planteas, pero uno plantearlo, no decírselo Exacto, cuando estés exacto. trabajando con el banco, ¿no? Sí, no, absolutamente. Esta es una conversación que la gente tiene que tener con el Ejecutivo para poder postular también a esta Son bolsa. 50.000 Son cupos. 50.000 cupos en total. Ujú. Y hay unos que están destinados solo a DS19 y DS01, que son ya viviendas subsidiadas, Subsidiada. que lo amplía hasta las 3.000 UF, Sí. que hoy día son hasta las 2.300. Entonces las personas que quieren comprar vivienda con subsidio, hasta en proyectos con subsidio, hasta 3.000 UF también van a estar habilitadas Exacto. durante este periodo. Tienen su cupito ahí guardado. Pero tienen que comentarlo, o sea, esto es algo a lo que hay que postularse, es un fondo finito, no es una, Claro. no son las condiciones generales del mercado de aquí en adelante, porque Cumplir esto con los tiene, requisitos. exacto, cumplir con los requisitos, Primera vivienda. tener primera vivienda nueva, Vivienda nueva. Vivienda, eso, exacto, nueva y y hasta 4.000 4.000 UF. Hasta 4 muebles. Bueno, me parece que ha quedado muy claro acá con los dos entrevistados de hoy, programa especial dedicado entonces a esta ley que próximo a ser promulgada, que va a obtener este beneficio de un subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario. Fabián García, arquitecto, director general de TIMSA Chile, conversando con nosotros, aterrizando, explicando con Peri Manzana. Fabián, muchas gracias por venir a nuestro Gracias, programa. Fabián. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy buena conversación, esperemos Eso. que la ley dé buenas luces y nos ayude a todos. Eso, y que esté luego Sí. disponible. Exacto. Doña Tamara, Nos vemos el próximo martes. lo veo el próximo martes. Con Peri Manzana, que les vaya bien. Chao, chao.